Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. La materia es estadística y probabilidad. Y bueno, nos plantean el siguiente ejercicio. En una clínica de la Ciudad de México se encuentran 100 personas que tienen una enfermedad. A estas 100 personas se les pregunta su edad y tenemos aquí en pantalla, podemos ver las edades de estas 100 personas. 18, 48, 69, 75, 41, 25, 20, 15, 84, 35. Aquí en pantalla vemos estas 100 edades de estas personas. Y bueno, con estos datos nos piden hagamos una tabla de frecuencias y luego una gráfica para analizar la problemática de salud y ofrecer una alternativa para este problema. Aquí tenemos entonces 100 datos. Con estos 100 datos, pues vamos a una tabla de frecuencias y después a una gráfica. Ok. Como los datos están en desorden, lo primero que vamos a hacer es acomodarlos en una columna. Vamos a ir copiando todos estos datos, los vamos a poner en una sola columna, nuestros 100 datos. Seleccionamos estos 100 datos y le pedimos a este programa que los organice del más pequeño al más grande. Entonces aquí están nuestros 100 datos que inicialmente están en desorden. Los vamos a acomodar en una columna, los seleccionamos y damos clic al botón de este programa de la hoja de cálculo para que nos los organice y los ponga desde el más pequeño hasta el más grande. Okay. Bien, para poder analizarlos, estos 100 datos que inicialmente estaban en desorden y que después los acomodamos del más pequeño al más grande, para poderlos analizar mejor, interpretar estos datos, se van a acomodar en grupos. Estos 100 datos los vamos a acomodar en grupos y para saber en cuántos grupos vamos a organizar nuestra población, lo que se hace es sacar la raíz del número de datos. Entonces, la raíz de 100 es 10. ¿Ok? Pues vamos a acomodar nuestros 100 datos en, en 10 grupos. Y aquí van a quedar en 10 grupos. ¿Ok? Y ahora, para saber el tamaño de cada grupo, lo que hacemos es al valor más grande se le resta el más pequeño y se divide entre el número de grupos. Entonces, nuestro dato más pequeño es 15 y nuestro dato más grande es 84. A 84 le restamos 15 y lo dividimos entre 10, que es el número de grupos en el que vamos a organizar nuestros 100 datos. Entonces, 84, que es el dato más grande, menos 15, que es el dato más pequeño, entre 10, que es el número de grupos en el que vamos a dividir nuestros 100 datos. Y nos quedaría 84 menos 15 da
69. Entre 10 es 6.9. 6.9. Entonces, ya que obtuvimos este valor de 6.9, que es el ancho de cada uno de los 10 grupos, 6.9 sube a 7 para evitar que algún dato quede fuera. Siempre se sube al siguiente. Se recomienda que pasemos al siguiente valor. Entonces, en este caso 6.9 sube a 7. Pero si fuera 6.0, lo recomendable es que suba a 7. 6.4 se recomienda que suba a 7. 6.5 que suba a 7. Entonces siempre se recomienda, ya que tenemos el valor del ancho de nuestros intervalos, del ancho de nuestros grupos, que pasemos al siguiente valor para que no quede ningún dato fuera de nuestro análisis. Bueno, pues así tendríamos que se formaría se formaría una tabla de 10 grupos y 7 de cada grupo, de 10 por 7, donde vamos a escribir de forma progresiva desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Entonces sería 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, etcétera. Y de esta forma pasamos a la tabla de frecuencias, donde la tabla de frecuencias va a tener un primer intervalo que va de 15 a 21. De 15 aquí le podemos poner un color. De 15 a 21 años va a ser nuestro primer intervalo. El segundo intervalo va a ir de 22 a 28. El tercer intervalo de 29 a 35. El cuarto intervalo va a ir de 36 a 42. El quinto intervalo de 43 a 49. El intervalo 6 de 50 a 56. El intervalo 7 va a ir de 57 a 63. El intervalo 8 de 64 a 70. El intervalo 9 de 71 a 77 y el intervalo 10 va a ir de 78 a 84. Ahora, lo siguiente es, ¿cuántas personas tienen de 15 a 21 años? Entonces, aquí podemos observar que son una de 15, una de 16, una de 18, otra de 18, una más de 18, otra de 18 y otra más de 18. Una de 20 y otra de 20. Entonces son 9 las personas que tienen de 15 a 21 años. Son 9 las personas que tienen de 15 a 21 años. Las personas que tienen de 22 a 28 años son 7. Aquí las tenemos. Y entonces decíamos que de 22 a 28 años.
De 22 a 28 años tenemos una de 24, otra de 24, otra más de 24, una de 25, una de 28, otra de 28 y una más de 28. Son 7 las personas que tienen o que se encuentran en este intervalo. Luego, de 29 a 35 son 13. De 29 a 35, aquí podemos ver que es una de 29, otra de 29, una de 30, una de 31, una de 32, una de 33 tenemos una, otra de 33. Luego de 35 tenemos estas personas. Y bueno, que en este intervalo son 13. ¿Ok? Luego, en el siguiente intervalo, que va de 36 a 42, hay 9 personas. 36, de 36 a 42. De 36 a 42. 36 a 42 tenemos 9 personas. De 43 a 49, de 43 a 49 son 13 personas. De 43 a 49 hay 13 personas. De 50 a 56 hay 11 personas. Son 10 de 57 a 63. 11 de 64 a 70, 7 de 71 a 77 y 10 de 78 a 84. Eso fue la frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número total de personas. Entonces 9 entre 100 nos da 0.09. 7 entre 100 nos da 0.07, 13 entre 100 es 0.13, 9 entre 100 es 0.09, 13 entre 100 0.13, 11 entre 100 0.11, 10 entre 100.1, 11 entre 100.11, 7 entre 100.07 y 10 entre 100 es 0.1. ¿Ok? Con estos valores vamos a hacer una gráfica. Y la tenemos, pero pues vamos a quitarla y para hacer la gráfica seleccionamos el intervalo y la frecuencia absoluta. Seleccionamos intervalo y frecuencia absoluta. Vamos a los botones de insertar, buscamos gráfica y por default nos va a dar la que necesitamos en este momento. ¿Ok? Le decimos finalizar y pues ya tenemos aquí nuestra gráfica. Vamos a reducir un poco la imagen para poder ver toda la información. Creo que ahí vamos a poder ver nuestra información, ¿no? La voy a desplazar un poco para que visualicemos la información que en este momento necesitamos. Muy bien. Bueno. Y entonces, con esta tabla podemos hacer sugerencias, con esta gráfica, perdón, podemos hacer sugerencias o recomendaciones para
solucionar la problemática de salud que plantea el ejercicio. Observen que aquí tenemos una curva. Si uniéramos los puntos de esto, pues nos daría por aquí una curva, como una campana. Observamos aquí una campana. Lo que tenemos que hacer es esta curva aplanarla y disminuirla al máximo posible para que se resuelva esta situación de salud. Entonces, yo recomendaría que se atienda primero a las personas que tengan de 29 a 35 años y las personas que tienen de 43 a 49 años. Primero que se atienda a los picos más altos, junto con las personas que tengan 60 años o más, ya que estas personas que tienen 60 años o más, pues tienen otras enfermedades que junto con la enfermedad que estamos atendiendo, pues podrían crearnos un problema muy grave de salud, ya que las personas de 60 años o más, pues suelen tener enfermedades cardíacas, respiratorias, depresión y una serie de situaciones que vienen junto con la edad. Entonces, mi recomendación sería, en un primer momento, atender a las personas de 29 a 35 años, de 43 a 49 años, y a las personas que tengan 60 años o más. Ese sería el primer momento. En un segundo momento, atender otro de nuestros picos, que sería el de 50 a 56 años. En un tercer momento, atender a las personas de 57 a 63 años. Después seguir con las personas de 15 a 21 años y de 36 a 42 años. Luego continuar con las personas de 22 a 28 años y finalmente atender a toda la población que no ha sido atendido en otro momento antes de esto y que bueno, pues ya de esta forma sería aplanando y resolviendo nuestra situación de salud que está aquejando a la población. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho que me acompañaran en esta sesión y cualquier comentario, sugerencia, la pueden escribir en el foro de comentarios de este video o si están inscritos en el bachillerato a distancia del gobierno de la Ciudad de México a través del foro de dudas o del mensajero, por ahí espero sus comentarios. Yo les agradezco mucho, quedo a sus órdenes y seguimos en comunicación. Gracias.